método de Darcy-Weisbach. En el caso de Darcy-Weisbach, debemos tener dos datos muy importantes, que es la rugosidad y la viscosidad. Estos dos datos dependen de dos factores principales. Primero, la rugosidad depende del material, que en este caso estaríamos hablando de material de PVC, que sería este valor de 0.015 milímetros para ese material en su rugosidad. Igualmente, para Manning y para Hazen-Williams, estos coeficientes son para ese material PVC. La viscosidad que tenemos acá depende del líquido que estamos, o que va a estar en la tubería, ¿no? Que va a fluir. Este líquido, en este caso es agua, y su viscosidad para cierta temperatura es este valor. Ahora, en base a esto calculamos primero el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula ¿cómo? Se calcula multiplicando la velocidad por el diámetro, que lo tengo acá, y lo divido entre la viscosidad, que igualmente lo tengo aquí. El resultado que me da casi siempre va a ser un valor grande. Pero debemos considerar algo, que el número de Reynolds te da la ecuación con cual vas a trabajar. Pero en tuberías que trabajamos a presión casi siempre llegamos a un flujo turbulento. Es decir, el número de Reynolds representa a un flujo turbulento. Casi siempre llegamos a eso. Cuando llegamos a un flujo turbulento, podemos usar la ecuación de Colebrook-White o esta ecuación que vemos aquí en pantalla. Puede ser indistinto, cualquiera utilizar ustedes. Pero la ecuación que vemos aquí en pantalla es una ecuación directa o de cálculo directo en la cual no debemos realizar alguna iteración. Así que es por eso que prefiero utilizar esta. Esta ecuación la pueden aplicar para flujo turbulento. Y si ustedes quieren ver las otras ecuaciones para flujo laminar y de transición, en el canal tengo un video viendo acerca de esta parte de las diferentes ecuaciones según el número de Reynolds. Lo pueden buscar eso en el canal. Ahora, voy a calcular el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción me dice que es 0.25 dividido entre el logaritmo 10, por si acaso de acá, abro paréntesis, y aquí coloco la rugosidad, esta rugosidad que tengo aquí arriba. Lo debo dividir entre 1000 porque esta rugosidad se encuentra en milímetros. Y acá en esta ecuación, si tenemos un valor de milímetros, al dividir con el diámetro tendrían que ser la misma unidad. Y el diámetro observamos que tenemos en metro, así que por eso estoy dividiendo entre 1000. Entonces lo divido entre 3.71 multiplicado por este diámetro, que aquí arriba también lo tengo, más 5.74 dividido entre el número de Reynolds que hemos calculado, elevado a la 0.9. Cierro paréntesis y todo eso lo elevo al cuadrado, como vemos acá, en el denominador. Entonces su coeficiente para Darcy-Weisbach va a ser este valor del coeficiente de fricción. Lo voy a colocar en valor general. Prefiero verlo de esa manera. Ahora, para el coeficiente K en Darcy-Weisbach es esta ecuación que vemos aquí. Así que lo coloco 0.08263 multiplicado por el coeficiente de fricción que tengo acá, multiplicado por la longitud y dividido entre el diámetro elevado a la quinta. Ese sería el coeficiente K. Como pueden ver, con el de Hazen-Williams es diferente. Para el caso de la pérdida de carga, pueden ver de que en los tres casos va a ser casi lo mismo, a excepción del valor elevado al caudal. Entonces lo voy a copiar para los tres y lo voy a modificar directamente. Para Darcy-Weisbach no es 1.852, es elevado al cuadrado. Igualmente para Manning es elevado al cuadrado, como vemos acá. Ahora, este sería el valor de pérdida de carga para Darcy-Weisbach. Como pueden observar acá, ya se aproxima o se ve muy similar al de Hazen-Williams. Pero primero, antes de llegar a una conclusión, calculemos la última, la ecuación de Manning. Para Manning solamente necesitamos el coeficiente de rugosidad, este coeficiente n, que en este caso es este valor de acá, 0.009. El coeficiente K lo podemos calcular de manera directa con esta ecuación, así que lo coloco aquí más 10.2936 por la longitud, que lo tengo por acá, por, abro paréntesis, el coeficiente n elevado al cuadrado. Todo eso lo divido entre el diámetro, que lo tengo acá, y lo elevo a la 16 dividido entre 3. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ese sería el coeficiente K. Ya podemos observar que me da el valor de la pérdida de carga.
En este punto podríamos calcular la presión, ya también con las pérdidas de carga como valor calculado. Para calcular la presión podemos hacer lo siguiente. A ese valor de 2.500 metros sobre el nivel del mar, si yo les desto la pérdida de carga, llego hasta este punto. Y si les desto la elevación de 2.470, llegaría a calcular la presión. Entonces esa sería la operación para calcular la presión. Entonces voy acá, le coloco 2.500 menos la pérdida de carga menos 2.470. Esa sería la presión.